Acampar en Yosemite es una de esas experiencias que mucha gente tiene en su lista de deseos, y para mí también lo fue. Siempre me han gustado las actividades al aire libre, pero Yosemite tiene algo diferente. El aire parece antiguo, los árboles imponentes e indiferentes a tu existencia. Ya había estado allí un par de veces, pero siempre por los senderos más poblados. Esta vez quería algo más remoto. Quería tranquilidad. Obtuve más de lo que esperaba. En esta excursión éramos 4. Mi prima, 2 amigas del trabajo y yo. Habíamos planeado adentrarnos en la naturaleza, lejos de los lugares turísticos habituales. Nos encantaba la soledad, el silencio que solo se encuentra a kilómetros de cualquier lugar. Yo había preparado un equipaje ligero pero inteligente. Buenas botas, una tienda de campaña fiable y comida suficiente para una semana. Mi prima era la planificadora, la de los mapas y el GPS. Sus amigas tenían menos experiencia, pero muchas ganas. Nos lo tomaríamos con calma, sin prisas. Los primeros días fueron exactamente como habíamos planeado. Caminamos por bosques densos, acampamos bajo estrellas tan brillantes que no parecían reales, y nos despertamos con el sonido de los pájaros y el viento en los árboles. Al tercer día, encontramos un lugar para acampar cerca de un pequeño arroyo. Era perfecto, aislado, tranquilo y con mucho terreno llano para nuestras tiendas. Esa noche, sentados alrededor del fuego, lo oímos por primera vez. Una voz, suave pero clara, que venía de algún lugar profundo del bosque. Parecía una mujer pidiendo ayuda. Todos nos quedamos en silencio, escuchando. «Ayudadme». Era débil, casi demasiado baja para oírla por encima del crepitar del fuego, pero estaba ahí. Intercambiamos miradas, inseguros. No tenía sentido. No había nadie más ahí fuera. Mi prima cogió su linterna y gritó, pero no hubo respuesta, solo el viento. Debatimos si debíamos investigar. Una de sus amigas insistía en que debíamos hacerlo, pero las demás no estábamos tan seguras. No me parecía bien. La voz tenía una cualidad extraña, como si no fuera humana. Al final, decidimos no movernos. Si alguien estaba realmente perdido, encontraría la luz de nuestro fuego o vendría a nosotros. La voz llegó de nuevo, más cerca esta vez. «Ayúdame, por favor». No sé cómo explicarlo, pero se me erizó la piel. No era solo el sonido, era la forma en que me hacía sentir, como si algo tirara de mí hacia él. Mi prima debió de sentirlo también porque nos dijo a todos que nos quedáramos junto al fuego. No dormimos mucho aquella noche, y cuando por fin salió el sol, no había rastro de nadie cerca. Al día siguiente, decidimos acortar el viaje. Ninguno lo dijo en voz alta, pero el ambiente había cambiado. El bosque ya no parecía tranquilo. Era opresivo, como si nos estuvieran vigilando. Mientras recogíamos, la amiga de mi prima se alejó para llenar su botella de agua en el arroyo. No estuvo fuera mucho tiempo, tal vez 5 minutos. Pero cuando volvió, parecía rara. Tenía la cara pálida y los ojos desenfocados. No dijo nada, solo se sentó junto a su tienda, mirando fijamente a los árboles. Intentamos hablar con ella, pero apenas respondía. Mi primo pensó que podría estar deshidratada o cansada, así que le dimos un poco de agua y le dijimos que descansara. Fue entonces cuando empezó a murmurar. Al principio, en voz baja, como si hablara sola, pero luego las palabras fueron subiendo de tono. Repetía la misma frase una y otra vez. «Es tan bonito». Le pregunté qué quería decir, pero no me contestó. Se quedó mirando a los árboles, diciendo esas palabras como si estuviera en trance. Mi primo intentó sacarla de allí, pero era como si no nos oyera. Entonces, sin previo aviso, se levantó y empezó a caminar hacia el bosque. La agarramos, tiramos de ella, pero se resistió. Era más fuerte de lo que debería, casi frenética. Los 3 tuvimos que sujetarla. Finalmente dejó de forcejear y se quedó sin fuerzas, con la respiración entrecortada.
No quiso, o no pudo, decirnos qué le pasaba. Fue entonces cuando lo vi. Algo se movía entre los árboles, más allá del campamento. Al principio pensé que era un truco de la luz, pero luego lo vi claramente. Una forma enorme, medio oculta por el musgo y las ramas. Parecía una boca enorme y abierta con bordes dentados, como si estuviera tallada en el propio bosque. No se movía, pero podía sentir que nos observaba. No podía apartar la mirada. Cuanto más la miraba, más sentía que me atraía. Mis piernas empezaron a moverse solas, como si me atrajera hacia él. Volví a oír la voz, ahora más clara. Ya no pedía ayuda. Era la voz de mi madre, suave y familiar, que me decía que me acercara. No sé cómo me desperté, pero lo hice. Mi prima me agarró del brazo y me sacudió, con el rostro pálido por el miedo. La boca había desaparecido, o tal vez nunca había estado allí, pero la sensación persistía, pesada y sofocante. No perdimos más tiempo. Recogimos lo más rápido que pudimos, prácticamente corriendo por el sendero. A la amiga de mi primo tuvieron que llevarla en brazos. Estaba demasiado débil para caminar. Durante todo el trayecto sentí que algo nos seguía, fuera de nuestra vista. Los árboles parecían más oscuros, el aire más frío. De vez en cuando veía algún movimiento, como si el bosque estuviera vivo. Al día siguiente volvimos a la civilización, exhaustos y conmocionados. La amiga de mi prima se recuperó al cabo de unos días, pero no quiso hablar de lo sucedido. Se negaba a volver a acercarse al bosque. No la culpé. Más tarde, investigué un poco para encontrarle sentido a lo que habíamos visto. Había historias antiguas sobre algo llamado la boca del bosque, una criatura que atrae a la gente con las voces de sus seres queridos, atrapándolos en el bosque. Algunos decían que era antiguo, un espíritu del bosque. Otros decían que era algo totalmente distinto, algo que no pertenecía a este mundo. No sé lo que era y no quiero saberlo. Todo lo que sé es que está ahí fuera esperando. Si alguna vez oyes una voz en el bosque llamándote por tu nombre, no la sigas. No importa lo familiar que suene. Cuando emprendimos el viaje a Sequoia, no tenía ni idea de que sería algo con lo que aún tendría pesadillas años después. No se suponía que fuera más que una escapada de fin de semana con unos amigos, una oportunidad para desconectar de nuestras ajetreadas vidas y sumergirnos en la naturaleza. El Parque Nacional de Sequoia llevaba años en mi lista de cosas que hacer antes de morir, y la idea de acampar bajo los imponentes gigantes era suficiente para entusiasmarme. El primer día empezó tal y como habíamos planeado. Aparcamos el coche cerca de uno de los senderos menos transitados, lejos de los campings más concurridos, y nos adentramos unos 8 kilómetros en el bosque. El sendero serpenteaba entre bosques de enormes secuoyas, cuyos troncos de color marrón rojizo brillaban a la luz del atardecer. Acampamos cerca de un claro, con el aire fresco, y pasamos la tarde riendo alrededor del fuego, asando malvaviscos y disfrutando de la soledad. El plan era adentrarnos en el bosque al día siguiente, pero cuando se puso el sol ya empezábamos a notar cosas extrañas. Todo empezó cuando uno de nosotros señaló unas huellas. Al principio pensé que era una broma, pero cuando las vi se me retorció el estómago. No eran las típicas huellas de botas, ni siquiera algo que pudiera provenir de un oso. Eran enormes y profundas impresiones en la tierra blanda, con la forma casi perfecta de un pie humano, pero fácilmente el doble de grandes que las mías. Las huellas parecían recientes, como si las hubieran dejado ese mismo día. Se salían del sendero, abriéndose paso entre la maleza y la parte más densa del bosque. En contra de mi buen juicio, las seguimos durante un trecho, con la curiosidad por encima del sentido común. A medida que avanzábamos, el bosque parecía cambiar.
Los árboles parecían más juntos, el aire más pesado y los sonidos del bosque más silenciosos. Era como si el mundo que nos rodeaba contuviera la respiración. No seguimos las huellas durante mucho tiempo, solo lo suficiente para tener la sensación de que nos observaban. Esa sensación de inquietud se apoderó de nosotros como una pesada manta y nos volvimos hacia el campamento, decidiendo no volver a sacar el tema. Pero el ambiente había cambiado. El ambiente despreocupado de antes había desaparecido, sustituido por algo más oscuro, una tensión silenciosa que ninguno de nosotros quería reconocer. Esa noche, el bosque cobró vida como nunca antes lo había experimentado. Mientras el fuego ardía y nos preparábamos para pasar la noche, lo oímos. Pisadas fuertes. Venían de algún lugar más allá de la luz del fuego, lentas y deliberadas, cada una de ellas resonando en la quietud. Al principio pensé que podría tratarse de un ciervo o tal vez de un oso, pero el ritmo no era el adecuado. Demasiado decidido, demasiado humano. Esforcé la vista, tratando de ver más allá de las sombras parpadeantes, y fue entonces cuando lo vislumbré, una figura alta, justo al borde de los árboles, apenas iluminada por las últimas brasas de nuestro fuego. Era enorme, se alzaba sobre la maleza y su silueta se confundía con la oscuridad. No pude distinguir ningún rasgo, solo su enorme tamaño y la forma en que se movía, lenta, deliberada, como si supiera que lo estábamos observando pero no le importara. Ninguno de nosotros habló. Nos quedamos allí sentados, congelados, demasiado asustados para movernos, esperando que lo que fuera se marchara. Al cabo de unos instantes, los pasos se desvanecieron y la figura desapareció entre los árboles. Pensamos que todo había terminado, pero el bosque no volvió a la normalidad. Estaba demasiado tranquilo. Los sonidos nocturnos habituales de los grillos y el susurro de las hojas habían desaparecido, sustituidos por un silencio opresivo que me erizaba el vello de la nuca. Aquella noche dormimos poco. Cada pequeño ruido me producía una descarga de adrenalina y me quedé despierta, agarrada al saco de dormir, rezando para que llegara la mañana. Cuando por fin llegó, no fue el alivio que esperaba. Nuestro campamento estaba destruido. La hoguera estaba desparramada, las tiendas abiertas y nuestras provisiones esparcidas por el claro, como si un tornado hubiera pasado por allí durante la noche. Pero no fue al azar. Algunos de los daños parecían intencionados, deliberados, como si algo o alguien hubiera estado enviando un mensaje. Lo peor llegó cuando nos dimos cuenta de que faltaba uno de nosotros. Al principio, pensamos que podría haber ido al baño o a explorar la zona, pero después de llamar y buscar durante casi una hora, cundió el pánico. Encontramos su mochila y su equipo en el campamento, intactos, y sus botas estaban perfectamente colocadas fuera de la tienda, como si se hubieran desvanecido en el aire. No perdimos tiempo en recoger. Dejamos las tiendas y todo lo pesado atrás y nos pusimos en marcha hacia el comienzo del sendero, con la esperanza de encontrar alguna señal de ellos por el camino. Fue entonces cuando volvimos a encontrar las huellas, que se alejaban del campamento y se adentraban en el bosque. Eran las mismas huellas enormes que habíamos visto el día anterior, pero esta vez se les unió un segundo grupo, más pequeño, más ligero e inconfundiblemente humano. No las seguimos. Me gustaría decir que fue por miedo o instinto de supervivencia, pero la verdad es que no sabíamos qué hacer. La idea de aventurarnos más adentro en aquel bosque, sabiendo lo que había ahí fuera, era demasiado. Decidimos volver al coche y avisar a los guardas, con la esperanza de que pudieran hacer algo que nosotros no pudiéramos. La caminata de vuelta fue una mezcla de miedo y paranoia. Cada paso era como si nos estuvieran vigilando, cada sombra una amenaza potencial.
Esperaba volver a oír esas pesadas pisadas o ver esa figura que asomaba entre los árboles, pero el bosque permanecía en un silencio inquietante. Cuando por fin llegamos a la entrada del sendero, estábamos demasiado conmocionados para hablar, cada uno sumido en sus pensamientos, mientras nos amontonábamos en el coche y nos dirigíamos directamente al puesto de guardabosques más cercano. Los guardas escucharon nuestra historia con una mezcla de preocupación y escepticismo. Dijeron que organizarían un grupo de búsqueda y nos aseguraron que encontrarían a nuestro amigo desaparecido. Pero había algo en su tono que me hizo dudar de ellos. Nos pidieron que nos quedáramos cerca y que no habláramos con nadie de lo que habíamos visto, insistiendo en que era por nuestra propia seguridad. Pasamos los 2 días siguientes encerrados en un motel cercano, esperando noticias. Cuando por fin recibimos la llamada, no era lo que esperábamos. Dijeron que los habían encontrado a varios kilómetros del campamento, vivos pero en mal estado, arañados, deshidratados y delirando de miedo. No quisieron, o no pudieron, decir qué les había pasado, y los guardabosques se mantuvieron herméticos en cuanto a los detalles. Cuando por fin los vimos, eran una sombra de la persona que conocíamos. Se negaban a hablar de lo sucedido en el bosque, con los ojos desorbitados, como si esperaran que algo irrumpiera por la puerta en cualquier momento. Estaba claro que, fuera lo que habían vivido, era algo incomprensible. El informe oficial lo atribuía a un ataque de oso, pero ninguno de nosotros lo creía. Los osos no se mueven así, no destruyen campamentos con tanta precisión y, desde luego, no dejan huellas que parezcan de un gigante. He repetido ese viaje en mi mente miles de veces, tratando de darle sentido, pero siempre llego a la misma conclusión. No estábamos solos ahí fuera, y lo que nos estaba observando no era humano. No he vuelto a Sequoia desde entonces. Solo de pensarlo me recorre un escalofrío por la espalda y he renunciado por completo a acampar. Algunas noches todavía me despierto sudando frío, con el sonido de aquellas pesadas pisadas resonando en mis oídos y la imagen de aquella imponente figura grabada a fuego en mi memoria. No sé qué era ni por qué estaba allí, pero una cosa es segura: nunca olvidaré la sensación de ser cazado. Llevo casi 7 años trabajando como vigía contra incendios en un remoto sector del bosque. No es el trabajo glamuroso al aire libre que la gente se imagina, pero disfruto de la soledad y del sentido de propósito que conlleva vigilar la naturaleza. Todo empezó con una llamada. Un grupo de excursionistas se había topado con algo inusual cerca de uno de los senderos menos transitados. Describieron haber visto lo que parecía un hombre gigante, pero con garras. Al principio pensé que podría ser un oso mal identificado o incluso algún tipo de broma. Quiero decir, la gente avisa de cosas extrañas todo el tiempo. Pero había algo en la forma en que hablaban, en lo agitados que sonaban, que se me quedó grabado. Decidí comprobarlo al día siguiente. La caminata hasta la zona duró unas horas. El camino era tranquilo, el bosque denso y vivo, con el zumbido habitual de la naturaleza. Pero cuando llegué al lugar mencionado por los excursionistas, todo cambió. El bosque estaba en completo silencio. No había pájaros, ni susurro de hojas, nada. Entonces vi los arañazos. Eran profundos, se abrían en los troncos de los árboles, en largas líneas paralelas que se extendían más allá de mi alcance. Parecía como si algo enorme hubiera arrasado la zona con temerario abandono. Al principio pensé que tal vez había sido un oso, pero el espaciado de las marcas no encajaba. Estaban demasiado separadas y había una cualidad casi deliberada en ellas. Parecía que lo que las había hecho quería dejar un mensaje. Hice unas cuantas fotos y emprendí el camino de vuelta a la torre con una inquietud creciente a cada paso.
El bosque permanecía en un silencio inquietante y no podía evitar la sensación de que me estaban observando. No dejaba de mirar por encima del hombro, esperando ver algo moverse en las sombras, pero no había nada. Cuando llegué a la torre, el sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre los árboles. Subí los escalones y cerré la puerta tras de mí, intentando liberarme de la tensión. Los arañazos podían ser cualquier cosa, me dije. Quizá los excursionistas habían exagerado lo que habían visto. Aún así, no podía ignorar el nudo en el estómago. Aquella noche, mientras estaba sentado en mi mesa revisando informes, empecé a oír pasos. Al principio pensé que podría tratarse de un ciervo o algún otro animal, pero eran deliberados, pesados, como de algo que caminaba sobre dos piernas. Rodeaban la torre, lentos y decididos, y cada paso crujía contra el suelo del bosque. Apagué las luces, intentando ver en la oscuridad, pero los árboles eran tan densos que la luz de la luna apenas penetraba. Cogí la linterna y la encendí por la ventana, escudriñando el perímetro. Nada, pero los pasos no se detuvieron. Se acercaban y el sonido resonaba en los soportes de madera de la torre. Durante horas los pasos continuaron, dando vueltas, deteniéndose y volviendo a empezar. No podía ver nada, pero sabía que había algo ahí fuera. Cerré las ventanas y volví a comprobar la puerta, tratando de convencerme de que solo era una paranoia. Cuando por fin amaneció, los pasos cesaron. El bosque pareció cobrar vida de nuevo. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas, como si no hubiera pasado nada. Casi me convencí de que todo estaba en mi cabeza hasta que me fijé en la huella de la mano. Estaba en el cristal de la ventana más grande, untada en la superficie, como si algo la hubiera presionado durante la noche. Su tamaño me heló la sangre. Era enorme, fácilmente del tamaño de mi torso, con dedos largos que terminaban en puntas afiladas como garras. El cristal tenía arañazos débiles donde las garras se habían arrastrado al apartarse la mano. Retrocedí, con la mente acelerada. Fuera lo que fuese lo que había dejado esa marca, había estado lo bastante cerca como para alcanzar la ventana, aunque la torre estaba elevada del suelo. Cogí la cámara y saqué una foto, con las manos temblorosas mientras intentaba estabilizar el objetivo. El resto del día fue un borrón. Envié las fotos al servicio de parques junto con un informe detallado, pero sabía cuál sería su respuesta. Me dirían que era un oso u otro animal, que estaba exagerando o que los excursionistas habían influido en mi percepción. Siempre tenían una explicación para lo inexplicable. Pero yo sabía la verdad. Fuera lo que fuera, no era un oso. No era una broma o un producto de mi imaginación. Era otra cosa, algo más grande, más inteligente y mucho más aterrador.